En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar. Ahora lo que vamos a hacer es ir despacio leyendo la Pasión. Si ustedes trajeron la Biblia, ábranla en la Pasión. Voy a leer la versión del libro del Pueblo de Dios, que es la que se usa en nuestra liturgia, porque, bueno, la Pasión según San Juan, si ustedes más o menos se ubican cómo es el uso litúrgico de este texto, ¿no? Cuando llega el Domingo de Ramos, vieron que se lee entera la Pasión según el ciclo que corresponde. Nosotros tenemos ciclo A, B, C, ¿vieron? Mateo, Marcos, Lucas. Entonces, si es el año A, que es Mateo, el Domingo de Ramos se lee la Pasión según San Mateo. Y el Viernes Santo se lee siempre la Pasión según San Juan. Es decir, el Domingo de Ramos es el que cambia según el año. El Viernes Santo siempre es la Pasión según San Juan. Es decir, entonces, esto también nos muestra, o sea, no es que las demás no son importantes, ¿no? Son importantísimas, pero es un gran tesoro que la Iglesia venera, ¿no? Que el día más solemne, como es el Viernes Santo, siempre se elige leer esto. Nosotros nos vinimos preparando para leer esto, o sea, ¿qué pasa? El evangelista nos va llevando a través de todas las imágenes que nos va como introduciendo a lo largo de su evangelio, nos va preparando para poder entrar en profundidad en la pasión, ¿entienden? Porque nosotros lo podemos leer y entendemos lo que está pasando, pero hay toda una cosa que va por debajo de esto, que es toda esta preparación que hizo el evangelista con todas esas imágenes que nos condujeron a la Pasión según San Juan. Entonces, yo lo que voy a ir haciendo es simplemente leyendo y tratando de evocar todas esas cosas que nosotros vimos, ¿sí? Bueno, una cosa es que, para que entiendan del Evangelio según San Juan, es que en el Evangelio según San Juan no hay la narración, esto lo explicamos cuando explicamos el capítulo 6 de Juan, es decir, no hay la institución de la Eucaristía. Sí tenemos, en cambio, el discurso del pan de vida, ¿se acuerdan? Que es como es lo que le da todo este contexto teológico a la institución de la Eucaristía. Porque en los sinópticos solamente tenemos las palabras, pero bueno, están las palabras de Jesús, pero necesitamos unirlas con lo que Juan nos cuenta acerca de la Eucaristía. En San Juan, en vez de la institución de la Eucaristía, tenemos un larguísimo discurso como de despedida de Jesús, que también se llama el discurso sacerdotal, porque hay como una especie de consagración sacerdotal de los discípulos, y todo precedido por el famoso lavatorio de los pies. ¿Se acuerdan? Que eso todo el mundo lo sabe. Es decir, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, eso pasa solamente en el Evangelio de Juan. No pasa, no sé si captan, pero eso no está en los sinópticos. Y el lavatorio de los pies también está relacionado con esta consagración sacerdotal, porque cuando los sacerdotes, antes de cualquier ceremonia importante, se purificaban, es decir, se lavaban, bueno, toda esta cosa. Entonces es como que Jesús dijera, bueno, los voy a consagrar sacerdotes, y entonces previo a eso viene el lavado de los pies. Nosotros, o sea, acuérdense, los signos y las imágenes son polivalentes. Nosotros normalmente, como las entendemos,
en el sentido de el mayor Jesús se pone al servicio de sus hermanos, le lava los pies, todo eso. No es que estamos diciendo, no, eso no es así, es eso más esto. O sea, él verdaderamente está haciendo una consagración sacerdotal de los discípulos. Y por eso les va a ir lavando los pies. Además de purificarse los sacerdotes, cuando los animales iban a ser sacrificados, se les lavaba los pies. Y fíjate, esto también creo que alguna vez lo dije, pero la consagración sacerdotal lleva consigo hasta el día de hoy el mismo gesto por el cual el sumo sacerdote o el sacerdote oficiante destinaba un animal al sacrificio, que es la imposición de manos. Este gesto, con el cual se consagra hoy en día a los sacerdotes, era el mismo gesto que se usaba para decir, este animal va destinado al sacrificio, ¿no? Entonces, es como que la consagración sacerdotal lleva en sí el germen de un sacrificio muy grande. Es como que el sacerdote, ¿no? De algún modo va a ser sacerdote, profeta, rey, bueno, todo esto que hablamos, pero su tipo de reinado, podemos decir así, es un reinado que está muy próximo a la cruz. Es como que reinan desde la cruz. Hay una suerte de crucifixión mística, podríamos decir así. Bueno, esa es un poco la idea que hay atrás, ¿no? Es una entrega total. Entonces, vamos a empezar a leer la Pasión, ¿no? Dice, después que termina Jesús el discurso, que termina al final del capítulo 17, para ubicarse, empezamos en el capítulo 18, y él va con sus discípulos al huerto de los olivos, ¿no? Dice así: después de haber dicho esto, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar una huerta y allí entró con ellos. Acuérdense que el contexto es la Pascua. O sea, lo que se está celebrando en Jerusalén en ese momento es la Pascua. Era una de las fiestas de peregrinación, como lo tienen ahí, y sí o sí la gente tenía que dormir en Jerusalén. Era como una exigencia, digamos, que no está en el Levítico ni nada, pero bueno, era como una ley secundaria, pero había que dormir en Jerusalén. Como había tanta gente, el Sanedrín, digamos, los que ponían las leyes, habían extendido los límites de la ciudad. Ya no eran las murallas de la ciudad, porque no entraba toda la gente que venía de todos lados adentro de la ciudad. Y uno de los lugares que estaba aceptado era no sé si ustedes ubican un poquito la geografía de Jerusalén, pero miren, acá viene el torrente Cedrón. Entonces esto forma un valle bastante profundo, y acá está el Monte de los Olivos, y acá está la ciudad, acá está emplazada la ciudad, y justo enfrente del Monte de los Olivos estaba el templo. Y el templo, ¿se acuerdan? Que yo se los dije muchas veces, los sacerdotes cuando sacrificaban a los animales, ¿se acuerdan que tomaban la sangre del animal y qué era lo que hacían? Con un poquito rociaban el altar y el resto, como imagínense la cantidad de sacrificios que había, y más aún en una de estas fiestas, no se podían tirar toda la sangre ahí porque era imposible. Una especie de... O sea, era muy engorroso el tema del sacrificio, ¿no? Pero bueno, entonces abajo del altar había como unas bocas, como una especie de conductos, y por ahí tiraban la sangre, y la sangre iba directo al torrente Cedrón. Se mezclaba con el agua del templo, que salía del costado del templo,
y iba al torrente Cedrón. Entonces el torrente Cedrón en esta época, en la época de la Pascua, era una mezcla de sangre y agua que brotaba del templo. Bueno, ya ahí vamos. Bueno, entonces Jesús, evidentemente, después de comer esta cena con sus discípulos, sale y va al otro lado del torrente Cedrón y dice, había en ese lugar una huerta y allí entró con ellos. La historia de la salvación empieza en un jardín, el jardín de Edén, y también va a terminar en un jardín. Acá tenemos como un jardín y después a Jesús se lo va a enterrar en un jardín también, ¿se acuerdan? Bueno, eso lo vamos a ver la vez que viene. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Judas ha sido marcado en el Evangelio de Juan 3 veces como el que va a traicionar a Jesús. Y la última vez que lo vimos, ustedes no lo vieron, pero después vayan, en el capítulo 13, cuando empieza el lavatorio de los pies, perdón, después del lavatorio de los pies, cuando se están por sentar a comer, se los voy a leer. Jesús dice, les aseguro que uno de ustedes me entregará. Estamos hablando en el 13:21. Los discípulos se miraban a uno a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le respondió, es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo, realiza pronto lo que tienes que hacer. Tremendo, ¿no? Pero ninguno de estos comensales comprendió por qué decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que lo mandaba a dar algo a los pobres. Enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Acuérdense que el evangelista siempre está jugando con la luz y las tinieblas. Y Judas es como devorado, podemos pensar así, por la noche, por las tinieblas. Bueno, entonces él sale y era de noche. Este es el poder de las tinieblas, el momento del poder de las tinieblas. Bueno. Bueno, entonces, Judas el traidor también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Nosotros tenemos que entender que, o sea, el Sanedrín, que eran 70 personas entre sumos sacerdotes, escribas, o sea, notables del pueblo, entre los cuales había fariseos. El fariseísmo era como una secta dentro del judaísmo. O sea, los fariseos eran estos doctores de la ley que seguían a pie juntillas absolutamente todo, pero digamos, estaban adentro eran parte del judaísmo, ¿no? Y formaban parte de este Sanedrín. El Sanedrín tenía como el poder de hacer cumplir las normas religiosas. Acuérdense que ellos están sometidos por el Imperio Romano. No tenía lo que se llama el ius gladius. O sea, ¿qué es el ius gladius? ¿Qué es gladius? ¿Saben? La espada. O sea, no podían matar a nadie. Los
el Sanedrín, no podía condenar a muerte a nadie. El que tenía el poder de condenar a muerte a alguien era el gobernador romano, digamos, eran los romanos. Ellos tenían el poder sobre la vida y la muerte de las personas. Los judíos, digamos así, no podían matar a nadie, aunque cada tanto se mataban a alguno, lo mataban a pedradas, pero, digamos, o sea, los romanos los dejaban hacer, pero ellos no tenían este poder de matar a nadie. Por eso es que necesitan del poder. Entonces, acá están mezclados, ¿ven? Eran los soldados del Imperio Romano, digamos así, y Judas con los miembros del Sanedrín. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Él les dijo, soy yo. Esto ya, ahora ya sabemos, ¿no? ¿Qué es este soy yo? Es la divinidad. ¿Se acuerdan que hablamos muchas veces de esto? O sea, Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Cada vez que Jesús dice soy yo, se arma un lío terrible, ¿se acuerdan? Lo quieren matar. Bueno, y acá, ¿qué pasa? Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Es como, o sea, el evangelista nos está mostrando como un gesto de, ante la divinidad, siempre en la Biblia, cada vez que hay una teofanía, la gente se cae. O sea, es como que no podemos ver a Dios, no podemos soportar la presencia de Dios. Claro, caen de rodillas, exactamente. Por ejemplo, en la transfiguración. ¿No? Bueno. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente, ¿a quién buscan? Le dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús repitió, ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Esto lo acababa de decir en el discurso de despedida. Bueno, y Jesús es como que él asume toda la responsabilidad. O sea, dejen que ellos se vayan, pero yo soy yo. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro, envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? Nosotros en Juan no tenemos la agonía de Getsemaní. No tenemos, ¿se acuerdan cuando Jesús está rezando y dice, Padre, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Se acuerdan que están con Pedro, Santiago y Juan? Bueno. Pero tenemos algo, esta frase es muy similar. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? Se está hablando del cáliz, la copa. La copa la copa significa la suerte, el destino que me ha dado el Padre. Y nuevamente lo que dicen los exégetas es este detalle, ¿no? El servidor del sumo sacerdote se llamaba Malco. Bueno, es esto de Juan, el discípulo amado, el que está ahí, que ve y que nos cuenta como de primera mano, nadie se lo contó. Entonces Simón Pedro, el destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron acá falta un... no. Jesús dijo, envaina tu espada, ¿acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos, es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Nosotros esto no lo leímos, pero en un momento dado, cuando los judíos empiezan cada vez más a temer a Jesús porque atrae a las multitudes, etc., Caifás
dice, es preferible que muera uno solo por el pueblo, porque ¿qué era lo que pasaba? ¿Qué lo que estaba atrás de esto? Los romanos, que tenían este poder, que yo les digo, o sea, los dominaban, era como que eran, no querían problemas. Entonces, si la gente se empezaba a sublevar, si seguían a que este es el Mesías, ahí se armaba lío y caían con la espada y chau, los pasaban por el... No podían soportar o no aguantaban que hubiera problemas. O sea, un piquete no lo hubieran soportado jamás. Los pasaban a todos por la espada. Por la espada no, los crucificaban, esa era la muerte, a los no romanos. Pero lo que está diciendo es, si el pueblo se subleva, vamos a cobrar todos. Entonces es preferible que muera uno solo por el pueblo. Entonces, ¿cuál es la figura que está atrás de esto? ¿Cuándo es que en la liturgia judía, qué había cuando había uno que moría por el pueblo? ¿Se acuerdan eso? El chivo expiatorio. Esto es Yom Kippur. Que ahora, ¿vieron que ayer fue Rosh Hashanah? Bueno, Rosh Hashanah es la fiesta del Año Nuevo judío. En la época de Jesús se llamaba más bien la fiesta de las trompetas. No sé si vieron, en el diario salió, bueno, en algún diario vi una foto de ese cuerno que se llama el shofar, con el cual se llama al culto. Se llamaba, porque ahora ya no hay más sacrificios, pero bueno. Entonces, era el primero del año, digamos, era este Rosh Hashanah, y después venía a los 10 días Yom Kippur, que es el día más solemne. Es un día de ayuno desde que sale el sol muy bien, alumnos, muy bien. Desde la primera estrella del día anterior hasta la estrella de ese día, digamos, se ayuna, no se come absolutamente nada, y durante esos 10 días previos se hace una especie de examen de conciencia. ¿Cómo fue mi año? Porque yo, el día de Yom Kippur, lo que hago es pedir perdón por todas las cosas que hice mal. Y entonces la ceremonia era el día más solemne de la liturgia judía. Oficiaba el sumo sacerdote, se daba, no me acuerdo cuántos, pero como si le dijera 10 baños enteros, así. No podía tener nada, absolutamente nada, ni una mota de polvo, nada. Le traían traían dos chivos. Uno era, por eso el sumo sacerdote hacía este gesto que estábamos hablando, ¿no? Y le cargaba con los pecados del pueblo. Y el sumo sacerdote hacía una oración por el pueblo, por los sacerdotes y por sí mismo, por todas las cosas malas que había hecho él durante el año. Entonces, al pobre chivo ¿no? Le cargaban, de ahí viene la expresión el chivo expiatorio, porque Kippur quiere decir expiación, es el día de la expiación. Y entonces, ¿qué hacían? Lo llevaban al desierto y lo dejaban que se vaya con los pecados del pueblo y supuestamente se moría de hambre el pobre chivo, pues no había nada para comer. Al segundo, que estaba ahí, lo sacrificaban y era el único día que el sumo sacerdote entraba en la parte más santa del templo, que era el Santo de los Santos, donde estaba el Arca de la Alianza. Ya esto lo contamos muchas veces, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo Caifás? Está diciendo, Jesús es nuestro chivo expiatorio. Es preferible que muera uno solo por el pueblo. ¿Ven cómo va? Bueno, estamos en el versículo 4 recién. Bueno,
Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. Entonces acá tenemos esta famosa, el discípulo amado, que era conocido del sumo sacerdote, esto que hablamos cuando hicimos la introducción al curso, que dijimos que muchos estudiosos dicen que Juan tenía alguna conexión de familia sacerdotal, porque conocía al sumo sacerdote, bueno, esto que hablábamos, que el padre de Juan, ¿se acuerdan quién era? Era Zebedeo, ellos son los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, y que tenía una empresa de pesca en Cafarnaún. Entonces, ¿pero qué era lo que pasaba? ¿Se acuerdan que yo les dije que los sacerdotes eran muchísimos? Se turnaban, te tocaba estar en el templo una vez al año a lo mejor. Entonces, tenías que tener otra profesión. En este caso, bueno, se piensa que la profesión era esta de tener una empresa de pescadores. Se sabe que tenía una empresa, obviamente no era la naviera de Aristóteles Onassis, ¿no? Pero tenía operarios, entonces, bueno, empleaba gente. Bueno, este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él respondió: no lo soy. Así como Jesús dice, soy yo, ego eimi en griego, Pedro dice, uk eimi, no lo soy. Así como Jesús dice, yo soy, y Pedro dice, no soy. ¿Entienden? Es muy fuerte el contraste. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído lo que les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Acá se repite, nosotros lo estamos leyendo en una traducción, Jesús dice, he hablado, es decir, el logos. ¿Se acuerdan que Jesús es la palabra? Entonces, él dice, he hablado, pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he hablado. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús respondió, si he hablado mal, muestra en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? ¿Ven? El énfasis es la palabra que viene a todo hombre, trayendo la verdad. Bueno, entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Es decir, Anás era el suegro de Caifás y era de una familia de él descendían, era una familia poderosa dentro del templo. De su yerno en ese momento era el sumo sacerdocio. En la época de los romanos, el sumo sacerdocio era una institución completamente degradada. ¿Por qué? Porque los romanos ponían y sacaban al sumo sacerdote que se les daba la gana. Acá Juan juega con eso, porque dice, era sumo sacerdote ese año, cuando en realidad era una posición vitalicia, era para siempre. Pero los romanos los cambiaban. Entonces eran como títeres de los romanos. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió, ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Esto, bueno, nosotros no lo vimos, pero ya Jesús había dicho, ¿no?, que antes de
que antes de que cante el gallo, lo iban a negar 3 veces. Y bueno, el otro día justo estaba leyendo un padre francés que se llama Boamard, que se murió ya, pero un gran biblista, y él vivía en Jerusalén. Los dominicos tienen hasta el día de hoy una gran escuela bíblica que se llama l'École Biblique en Jerusalén, y él estaba ahí, bueno, estudiando todo esto. Y una de las cosas que hizo fue estudiar a qué hora canta el gallo en Jerusalén. Y bueno, entonces en la época de Pascua, porque vieron que el gallo va cantando según va saliendo el sol, ¿no? Cantaba entre creo que era 2:30 de la mañana y las 4 de la mañana, una cosa así. O sea, estamos en la madrugada, todavía no salió el sol. Y a su vez también se dice que esto del gallo, ¿vieron esto que nosotros tenemos de la época colonial, el sereno que va cantando, las 12 han dado y sereno, todos nuestros hijos han sido los que iban ahí en el 25 de mayo. Bueno, también se la llamaba, también lo mismo tenían acá estas guardias que iban pasando, y la que iba pasando a esa hora se la llamaba el gallo, justamente porque cantaba el gallo. Bueno, cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero entonces ahora lo llevan a la casa a donde está Pilatos, al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. ¿Qué quiere decir esto? Los judíos no podían entrar a las casas de los paganos. Si entraban, quedaban contaminados y no podían, o sea, antes de ir al templo, de hacer cualquier acción litúrgica o ritual judía, se tenían que purificar, estos baños de purificación, etc. Entonces, justamente, o sea, el pretorio, se llama pretorio porque ahí estaba la guardia pretoriana, la casa, digamos, de donde ejercía su poder Poncio Pilatos, era una casa pagana. Entonces ellos no entran a esta casa para no contaminarse. O sea, Juan juega con una profunda ironía, ¿no? Porque ellos no van a entrar a la casa de Pilato para no contaminarse, ¿no? Pero después van a condenar a muerte a un inocente, o sea, qué contaminación. Bueno, Pilato salió entonces y les preguntó, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo, tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. ¿Qué quiere decir esto? Él les dijo, tomen y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen, porque Pilato lo que se da cuenta enseguida es que ellos tienen un problema, es un problema religioso, no es que el hombre Jesús robó, que el hombre Jesús no, es una discusión religiosa entre ellos. Entonces dice, tomen y juzguen, ustedes tienen una ley, esta ley del Sanedrín, ¿no? Júzguenlo ustedes. Y ellos le dicen, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces, ¿qué es lo que ellos revelan en este diálogo? Que quieren que lo maten. Y si bien esto que decíamos antes, ellos lo podrían haber matado a pedradas, supónganse, pero ¿qué querían ellos? Querían la muerte romana, la ejecución romana, que era la cruz. Porque ellos tienen el libro del Deuteronomio dice, maldito el que cuelga de un madero. Entonces era como que si vos morías en la cruz, eras un maldito. Entonces era como, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Vieron ese dicho? Bueno, entonces querían eso, que sobre Jesús cayera la maldición y chau, se acabara el tema. Por eso es que ellos quieren que lo juzgue Poncio Pilatos. No porque, de hecho, ¿se acuerdan cuando en los Hechos de los Apóstoles a Esteban
lo lapidan, lo matan a pedradas. Y no es que tiene que pasar por el gobernador Poncio Pilatos, ni por el pretorio ni nada. Lo que ellos quieren para Jesús es la cruz. Sí. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Los relatos de la pasión, no solamente estos, sino también los sinópticos, se pueden representar como una obra de teatro. ¿En qué sentido? Todo el tiempo entran y salen personajes. ¿Vieron las escenas en la obra de teatro que siempre están marcadas por sale fulano, entra? ¿Vieron cómo funciona una obra de teatro? Bueno, acá tienen todo el tiempo esto, sale un personaje, entra otro. Tienen este movimiento, fíjense. Pilato sale, ahora Pilato entra. Y ahora el tema central es Jesús rey. Jesús es rey. ¿Cómo es rey? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Qué significa eres el rey de los judíos? Esta imagen. ¿Quién era primero? El rey es además el Mesías, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir Mesías? El ungido, es el Cristo en griego. Todo esto, lo que le está preguntando es: ¿vos sos el descendiente, el que va a venir? Porque los judíos no tenían rey. O sea, cuando le pregunta, ¿vos sos el rey de los judíos? Parece una pregunta media inocente, pero en realidad le está preguntando: ¿vos sos el famoso que va a venir, el famoso Mesías? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato explicó: ¿acaso soy yo judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de este mundo. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió: tú lo dices. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Bueno, ¿cómo es el tema de la realeza de Jesús? ¿En qué sentido Jesús es rey? Fíjense qué es lo que dice: tú eres rey, tú lo dices, para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Es decir, él está atando su realeza al testimonio de la verdad, al tema de la verdad. Y tenemos esta imagen patética de Pilatos diciendo: ¿y qué es la verdad? Y después, no me interesa, salió. Pero sí dice: no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Es decir, lo dramático de esta confrontación entre Pilatos y Jesús, este diálogo entre Pilatos y Jesús, es que todo el tiempo es obvio que Pilato se da cuenta de que Jesús es inocente y quiere de algún modo salvarlo, pero es cobarde. Pilato es cobarde. Entonces es como que no soporta la verdad. Pilatos. Por un lado, él pregunta qué es la verdad, y por otro lado, la verdad es que este hombre es inocente, pero elijo la mentira. Bueno, somos todos un poquito Pilatos, ¿no? Ellos comenzaron a gritar diciendo: a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. El nombre Barrabás tiene una ironía dentro que significa bar
es hijo y Abbas es padre. Entonces Barrabás es el hijo del padre, el nombre, digamos, ¿no? Cuando en verdad acá tenemos al hijo del padre verdadero. ¿Ven? También eso es una gran ironía. Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose le decían: «Salud, rey de los judíos», y lo abofeteaban. Es como que a pesar de todo, digamos, lo reconocen como rey, le ponen una corona de espinas, le ponen el manto, después se burlan y todo, pero ¿vieron? Es como que hay algo de eso. Pilato volvió a salir y les dijo: «Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena». Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: «Aquí tienen al hombre». Este es como un momento muy, muy solemne, ¿no? Acá está el hombre. ¿Quién es el hombre en la Biblia? El hombre por excelencia de todo el Antiguo Testamento. Es Adán. Adán significa hombre. Es el primer hombre, ¿no es cierto? Tomado del Adamá. Entonces es como que Jesús es el verdadero Adán. He aquí al hombre. Acá está el verdadero hombre, ¿no? Es como que Pilato es como... sus palabras son proféticas, podríamos decir así, como que de todo lo que sale de la boca de él, en el fondo es como una profecía. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: «Crucifícalo, crucifícalo». Pilato les dijo: «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo». Los judíos respondieron: «Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios». Acá los juicios tenían que tener acusaciones y tenían que tener testigos. Si nosotros tomamos todos los relatos de la pasión, vemos que hay un testigo que dice una cosa. Por cada acusación se necesitaban 2 testigos. Jesús nunca tiene, o sea, el juicio a Jesús, desde el punto de vista legal, es falso. O sea, porque no se cumplen las generales de la ley, digamos así. O sea, no se cumple ni siquiera cómo tiene que ser un juicio. Pero bueno, acá vemos cuál es la acusación. Él pretende ser hijo de Dios. Esto Jesús ya lo dijo, o sea, se las ha pasado hablando de mi padre, yo hago lo que vi hacer a mi padre. O sea, esta no es una falsa acusación, en el sentido de que Jesús ha dicho en el Evangelio de Juan que él es el hijo, el que hace lo que vio hacer al padre, bueno, todo esto. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y le preguntó a Jesús, ven esta salida, entrada, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo, ¿no quieres hablarme? Perdón, una cosa que no les dije, que me estoy acordando ahora, es que, ¿se acuerdan? O sea, Jesús es el nuevo Adán, ¿Y se acuerdan cuál era una de las, cuando Adán es expulsado del paraíso, una de las cosas que Dios le dice es, vas a cultivar la tierra y esa tierra te va a dar espinas. Fíjense que él tiene una corona de espinas. Es como que va llevando en sí, sobre su cuerpo, todas las consecuencias del pecado. En este caso, las espinas. Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo, ¿no quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió, tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban, si lo sueltas no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. O sea,
Los judíos lo corren por derecha, digamos, a Pilato. O sea, Pilato tenía la autoridad del César. Entonces le dicen, si vos admitís que acá haya un rey, gracias. Si vos admitís que haya un rey de los judíos, en el fondo estás le estás haciendo juego sucio al César. ¿Y cuál era el siguiente paso? Te vamos a denunciar. Es toda una terrible traición, porque los judíos odiaban a los romanos, verdaderamente los odiaban, pero en este caso es como que el odio a Jesús es superior a su... ¿Entienden? Es como que se inclinan ante el poder de los romanos y juegan con el juego de los romanos para condenar a Jesús. ¿Captan cómo es el mecanismo? O sea, como diciendo, nosotros somos verdaderos aliados del César. O sea, al César no les importaba nada, lo detestaban. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Fíjense que el juez es el que se sienta en el estrado y el reo está parado. ¿Quién está sentado en este caso? Jesús. Podemos pensar que está sentado porque estaba débil de tanto sufrimiento y bueno, estaba ahí. Acá nosotros no tenemos, en el Evangelio de Juan, no tenemos el episodio de los latigazos y esas cosas, no están acá, esos están en los sinópticos. Pero bueno, los podemos sobreentender, ¿no? Pero la cuestión es que Jesús está sentado en el lugar del juez, y Pilato está parado. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús, lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. La Pascua de las... Bueno, acá tenemos un punto muy álgido, que no sé si alguna vez se los comentaron, que es, en los tres sinópticos, la muerte de Jesús, el juicio, coincide con el día de la Pascua, era el día de la Pascua. O sea, ¿por qué? Porque a la noche comen la cena pascual, supuestamente esta cena donde Jesús instituye la Eucaristía. En cambio, en Juan, fíjense que todavía estamos en el día anterior, era el día de la preparación de la Pascua. ¿Qué significa esto? El día de la preparación de la Pascua era precisamente el día en el que se mataba el Cordero Pascual, para comerlo esa noche. ¿Entienden? O sea, y como la cantidad de peregrinos era inmensa, según Flavio Josefo, en el año 70, que es el año de la destrucción del templo, acá estamos en el año 33, pero bueno, podemos pensar que había muchísimos, se matan 500.000 de corderos en el templo de Jerusalén. ¿Sabes lo que es matar 500.000 de corderos, no? Entonces, en vez de... ¿Se acuerdan que la orden a Moisés en el capítulo 12 del Éxodo es: tomarás un cordero, lo inmolarás al anochecer, y después lo asás y te lo comes? Pero, ¿cómo haces para matar 500.000 corderos en una hora? No podés. Entonces, esta Pascua, que se llama la Pascua de las Generaciones, que se celebraban en el Templo de Jerusalén, la matanza de los corderos empezaba temprano a la mañana, y en realidad continúa, o sea, el momento álgido era a las 3 de la tarde. Bueno. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. ¿Se acuerdan que antes que dijo? Aquí tienen al hombre. Ahora dice: aquí tienen a su rey. ¿Ven? Como que Pilato nos hace de testigo de Jesús. He aquí al hombre, he aquí al rey. Ellos vociferaban: que muera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron:
no tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucifiquen, y ellos se lo llevaron. Seguimos leyendo. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Fíjense qué sobrio es el Evangelio. O sea, de ninguna manera, o sea, esto es para casi toda la Escritura, ¿no? Es así, pero es como muy parca de detalles, ¿vieron? Es como lo crucificaron, o sea, todo no... Sí. Lo crucificaron y junto a él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Es decir, era un suplicio absolutamente tremendo, la crucifixión. Era el tipo de muerte que los romanos infligían a quienes no eran romanos. Por ejemplo, Pablo, que era ciudadano romano, muere por la espada, o sea, le cortan la cabeza, que era una forma mucho menos cruel, o sea, dentro de la crueldad, pero digamos, en cambio los no romanos, el castigo era la crucifixión. Cuando los romanos pongan sitio a Jerusalén, en el año 70, o sea, 68, bueno, y después finalmente van a tomar Jerusalén, la van a quemar, el templo, bueno, todo esto que hablamos muchas veces, crucifican a tanta gente que se quedan sin árboles. Sí, sin árboles. Tienen que empezar a traer árboles de otro lado. La cantidad de crucifixiones que había. Había 40, 50 por día durante 2 años. Terrible. Bueno. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía, Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Estos son los idiomas de la cruz, el hebreo, el latín y el griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Fíjense que nosotros empezamos leyendo el Salmo 22, ¿se acuerdan? Y ¿se captaron lo que decía? Se reparten mis vestiduras. Ellos me miran y remiran, reparten entre sí mi ropa y se echan a suertes mi túnica. O sea, acá se está cumpliendo, digamos, se lleva a cumplimiento este salmo. Ahora, esto de la túnica, dice, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí, no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Acá lo que nos está indicando Juan con esta imagen es que Jesús es el nuevo sumo sacerdote. El que usaba la túnica sin costura era el sumo sacerdote. Entonces, cuando dice que Jesús llevaba una túnica sin costura, es como que ahora tenemos este nuevo sumo sacerdote. Nosotros en la liturgia todo el tiempo hablamos de Jesús como sumo sacerdote. ¿Por qué podemos hacerlo? Bueno, una de las imágenes es la imagen de Juan, que nos habla de esto de la túnica sin costura. Y después, toda la teología de Jesús como sumo sacerdote está en la carta a los Hebreos. Allí está explicado cómo Jesús es sumo sacerdote.
Pero bueno, eso daría para otro curso. Bueno. El sumo sacerdote, una de las cosas que tenía era que era como la encarnación, era como que él mismo era el templo, llevaba en sí, podríamos decirle, era la encarnación del templo. Y vamos a ver, esto ya lo dijimos muchas veces, pero Jesús, al ser el sumo sacerdote, se convierte en esta figura del templo. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Nosotros tenemos en Juan, que lo vimos, tenemos dos momentos en los cuales aparece María, ¿no? La madre, el evangelista siempre la llama la madre. La primera escena, ¿se acuerdan? Fue en las bodas de Caná, gracias. Y ahí Jesús, cuando María va y le dice, no tenemos vino, no tienen vino, ¿se acuerdan que Jesús le dice, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Usa esta palabra tan extraña, ¿no? para dirigirse a su madre, mujer. Y acá lo vuelve a repetir en la cruz. Esto era lo que yo les dije de el evangelista nos ha ido conduciendo a lo largo del Evangelio por un montón de imágenes que cuando llegan a la cruz, de alguna forma es como que estallan, o sea, es como que... Una es el tema de la madre como la mujer. En las bodas de Cana, ¿se acuerdan que hablamos que no hay los únicos personajes que tienen nombre son Jesús y su madre? Y su madre no tiene nombre, o sea, nosotros no sabemos quiénes eran el novio, la novia, nos hubiera gustado, los padres, el novio, ¿cómo se llama? El hombre, ¿cómo se llama? El mayordomo, el sommelier, ¿no? El que tenía el vino. Es como que la escena se centra en estos personajes. Y es una boda. Con esto no estamos diciendo que es la boda entre... y a su vez, el evangelista, ¿se acuerdan que nos dice? Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. ¿Al tercer día de qué? ¿Se acuerdan que vinimos diciendo que era una semana que se va cumpliendo? Y es como que el paralelismo que él viene estableciendo con el libro del Génesis, ¿se acuerdan que hablamos que el libro del Génesis empieza al principio creó Dios el cielo y la tierra, y el Evangelio de Juan dice, al principio era la palabra, bueno, hace como este juego, este eco entre el prólogo y el Génesis, y después estos días que van pasando en el Génesis culminan con la boda, digamos así, de Adán y Eva. En el Evangelio de Juan culminan con esta boda en la cual, o sea, uno de los personajes es Jesús y el otro es su madre, pero que recibe el nombre de mujer. Ella simboliza todo lo que en el Antiguo Testamento Dios viene diciéndole al pueblo de este deseo profundo de Dios de unirse con el pueblo de Israel, que lo hace a través de esta imagen nupcial. ¿Se acuerdan que hablamos muchas veces? Israel, Dios como el esposo, Israel como la esposa infiel. Entonces que Dios la trata la llama, la seduce, todo lo que canta el profeta Oseas. Y está como simbolizado en esta figura que es la hija de Sión. Bueno, entonces, y María es como que ella a su vez encarna en sí misma, ¿no? Las propiedades de hija de Sión. Es como que ella representa a todo el pueblo de Israel, en este deseo de
de Dios de unirse al hombre, bueno, a su pueblo. Entonces, bueno, es como una imagen nupcial, ¿no? Que no es sexual. Esta unión es mística, no es una unión sexual, obviamente, sino que es mística. Tenemos que poner a trabajar nuestro cerebro para captarla. Pero bueno, y fíjense que la culminación, la consumación de esto se va a dar en la cruz. Mujer, perdón. Entonces, ¿qué le dice? Mujer, aquí tienes a tu hijo. Y luego le dice al discípulo, aquí tienes a tu madre. Desde ese momento, el discípulo la recibió en su casa. Es decir, es como que María representa aquí como a todo el pueblo de Israel. Después, sabiendo que ya estaba todo cumplido, esto de que hablábamos de que todo se está cumpliendo, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, tengo sed. Bueno, entonces, ¿de qué tiene sed Jesús? De vuelta, esta es una imagen polivalente. No es que vamos a agotar esto, ¿no? Pero una cosa que nosotros vinimos viendo en el Evangelio de Juan, que Jesús, ¿se acuerdan que ya varias veces hablamos de esto, ¿no? En el diálogo con la samaritana, nuevamente, esta es como una imagen que tiene una connotación nupcial, porque, ¿se acuerdan? Con la samaritana, que Jesús le dice, tengo sed, y al final todo este diálogo es, tengo sed de darte agua viva. Es como que Jesús tiene sed, pero a su vez la sed que tiene es de darnos el agua viva. Que se acuerdan que después el mismo evangelista va a identificar con el Espíritu. Después tenemos el episodio del templo, que vimos la otra vez. Quien tenga sed, venga a mí y beba, ¿no? Yo le voy a dar, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Bueno, estas imágenes, de vuelta, es como que se van como juntando acá y van a culminar en esto, ¿no? Tengo sed. Esto, vieron que, por ejemplo, la Madre Teresa va a tomar esta frase, tengo sed, como está en todas las casas que ella fundó, está el crucifijo y esta palabra de tengo sed de las almas, tengo sed de salvar, tengo sed de sanar. Bueno, ella lo relaciona con esto, ¿no? Había allí un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, Jesús dijo, todo se ha cumplido. Aquí, fíjense, también está la rama de hisopo, ¿se acuerdan que es el hisopo es el material con el cual los israelitas en la comida pascual previa al Éxodo, tienen que mojar en la sangre del cordero y pintar con eso los dinteles de las casas, ¿no? Entonces, es como que de alguna forma vuelve a repetirse la imagen, ¿no? De Jesús Cordero Pascual, el hisopo, bueno, esto está ahí, ¿no? Porque es extraña ¿por qué una rama de hisopo? Bueno, ¿qué es lo que nos está queriendo decir Juan? Se le acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entregó, es como que Jesús, que es la palabra, entrega todo, hasta el Espíritu, y ahí como que ya no habla más, como que la palabra ahora es el silencio. Y esto fíjense, acá es como que tenemos un primer Pentecostés, porque dice, entregó, no, ¿se acuerdan que el Espíritu es aire, ¿no? Esto que hablábamos de este juego de palabras que hace Jesús con neuma, ¿no? Pero también es el Espíritu, entonces es como que en su último aliento nos da el Espíritu, esto de que está relacionado con esto de sed, les voy a dar el agua viva. Era el día de la preparación de la Pascua.
los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara a retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. ¿Esto a qué hace referencia? Al Cordero Pascual, que la indicación es no le quebrarán ninguno de sus huesos. Fíjense que él lo dice, ¿no? Dice, los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de los huesos. Y otro pasaje de la escritura que dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Entonces, esto es como la escena culminante de la pasión. Juan nos presenta a Jesús. Acá hay como un montón de imágenes para las cuales el evangelista nos fue preparando. La primera es esto que veníamos hablando todas estas veces, ¿no? Jesús como templo. ¿Se acuerdan que vimos todas estas imágenes del agua que sale del costado del templo? ¿Se acuerdan que vimos todo eso? Que lo vimos en Ezequiel, en Zacarías, el agua que brota del costado del templo. A su vez, la imagen esta del Cordero Pascual, de Jesús como templo, en esto que hablábamos antes de que durante la Pascua se mezclaba la sangre que se ofrecía de los miles y miles y miles de corderos, ¿no? Y se tiraba por estas bocas que iban por el costado del templo y salían al torrente Cedrón el agua mezclada con la sangre. Los padres de la Iglesia ven en esto los sacramentos, este río que sana todo, que se acuerdan que lo vimos que dice Ezequiel, que es el bautismo, y también es la Eucaristía, en la sangre, o sea, la imagen del agua como la imagen del bautismo que va saneando todo, ¿se acuerdan? Hasta el mar muerto y el mar Mediterráneo, todo esto que vimos las otras veces, ¿no? Bueno, esta es la imagen esta, ¿no? De su costado brotó sangre y agua. Y verán al que ellos mismos traspasaron, también lo vimos la otra vez, ¿no? Esto es una cita del profeta Zacarías en el capítulo 13. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo. Aquí vemos toda la evolución de Nicodemo. ¿Se acuerdan? Nicodemo, el que va a ver a Jesús de noche, porque por temor a los judíos. Después lo vimos la vez pasada defendiendo a Jesús ante los fariseos. ¿Se acuerdan cuando dice, bueno, podemos escuchar, a lo mejor está diciendo algo verdadero, o sea, lo defiende y le dice, que vos también sos discípulo de este hombre? Y acá ya salió a la luz, es un verdadero testigo, testigo en el sentido de, la palabra testigo en griego es mártir, o sea, ¿por qué? Porque se expone a que después lo maten a él, ¿no? No sabemos qué fue de Nicodemo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y áloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva en la que nadie todavía había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Bueno, la próxima vez, que es nuestra última clase,
vamos a centrarnos en uno de los relatos de la resurrección y también en explicar esto de la sepultura y la conexión que hay entre, también está Jesús como esposo, que se termina durante todo el Evangelio se va anunciando, ¿se acuerdan que Juan el Bautista dice, este es mientras está el esposo, perdón, Jesús dice, mientras está el esposo, los discípulos no ayunan, después que se les ha quitado el esposo, ahí ayunarán. O sea, Jesús se presenta a sí mismo como el esposo. Y Juan el Bautista también, ¿no? Dice, soy el amigo del esposo, ¿no? Es necesario que él crezca y yo decrezca. Bueno, todas estas imágenes de nupcialidad, Jesús con la samaritana, tengo sed, dame de beber, ¿se acuerdan que hablamos de todo esto, no? Bueno, es como que acá en la sepultura se terminan de unir, digamos, todos estos temas. Voy a terminar con esto del Salmo 22, que estuvimos leyendo. En el versículo 15 dice así, como el agua me derramo, todos mis huesos se dislocan, mi corazón se vuelve como cera, se me derrite entre mis entrañas. Está seco mi paladar como una teja y mi lengua pegada a mi garganta, tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros innumerables me rodean, una banda de malvados me acorrala como para prender mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me observan y me miran, repártense entre sí mis vestiduras y se sortean mi túnica. Y después, esto de Zacarías, ¿no? Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel a quien traspasaron, harán lamentación por él como lamentación por hijo único, y le llorarán amargamente, como se llora amargamente a un primogénito. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Bueno, con esto dejamos hoy y bueno, los espero para la última clase para hablar de la resurrección y después todavía tenemos 5 clases más con el Padre Andrés sobre el tema de los sacramentos. En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar, estaba sentado un hombre, me pidió